Creo que vivimos en tiempos en los que muchas veces pensamos que si combinamos o mezclamos cosas, tenemos un mejor resultado. O por otro lado, que creemos que todo debe mejorarse. A ver si puedo explicarlo un poquito más. Por ejemplo, compramos un café, pero ¿qué le echamos? Azúcar, leche. ¿Quién se toma el café con azúcar? Para invitarlo a salir por acá. No, crean. Café y le agregamos leche, pero ya no es cualquier leche, ya es como una leche de avena de Campo Libre y Feliz o algo así. Y bueno, ahí está. Vamos a hacer ejercicio y decimos, bueno, sí voy a hacer ejercicio, pero mejor hago ejercicio en un lugar donde haya una pantalla enfrente para mientras hago ejercicio ver una serie, no perder el tiempo, sino hay aprovecharlo en algo de entretenimiento. Me pongo a dieta, digo yo no, pero cuando alguien se pone a dieta y le agregan ¿qué? Suplementos, ¿no es cierto? Ahí te va tu dieta donde te comes una tortilla al día o a la semana y aparte tus 50 pastillas, ¿no? Para que amarre. Estudiamos la Biblia, pero también decimos, bueno, de vez en cuando también le entro a eso del budismo, ¿no es cierto? O a los chakras, o me gusta eso de las energías, o cualquier otra cosa. Ah, ok. Creemos en Dios, sí, pero también de repente, no, es que yo también creo que somos parte del cosmos, somos polvo de estrellas, ¿no? Y bueno, pues también creo eso. O nos compramos una pizza y queremos mejorarla y le agregamos ¿qué? ¿Quién le agrega piña? Guácala, ¿verdad? Qué barbaridad. Creemos en Jesús para ir al cielo, pero también muchas veces creemos en nuestros méritos. Creemos en el Evangelio, pero también creemos en nuestras buenas obras. Lo que trato de decirte es que muchas veces lo que se mezcla se pierde. Se transforma tanto o se transforma simplemente que la sustancia misma termina siendo otra cosa. Luego pasa, o esto que luego vemos en los memes, ¿no? De que así lo veía en la foto con lleno de filtros y luego lo conocí en persona y ya caray. Porque se cambian las cosas, se mezclan las cosas y termina siendo algo totalmente diferente. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar esta nueva serie llamada, o que titulamos Jesús más nada. Sí, una serie en la que vamos a estar estudiando la carta a los Gálatas durante los siguientes meses. Esta es una carta poderosa, una carta apasionada, es una carta que nos va a enseñar mucho sobre la gracia de Dios, la doctrina de la gracia de Dios, sí, pero que también nos va a enseñar sobre la libertad que tenemos en Cristo, sobre nuestras creencias. Creo que vamos a ser confrontados en cuanto a nuestro legalismo y aquellas estructuras religiosas o muy cuadradas que tenemos que a lo mejor no combinan tanto o no empatan con la gracia de Dios. Vamos a ser confrontados y retados en nuestra manera de vivir. Y mi deseo es que a través o a lo largo de esta serie, o al menos en este mensaje, tú te puedas llevar esto, que donde termina el mérito comienza la gracia. Escúchame, donde termina el mérito comienza la gracia. ¿Me acompañas a orar, por favor? Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por un tiempo de alabanza juntos como iglesia, como congregación, en donde podemos venir y exaltarte y alabarte, Dios. Gracias, Señor, que tú eres bueno, fiel, que tú recibes nuestra alabanza, Señor. Padre, ponemos ahora este tiempo en tus manos y te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, al carácter de Cristo, que tú nos hables, Dios, que lo que se ha sembrado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, que verdaderamente dé frutos, Señor, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, bendice este tiempo, Dios, dependemos de ti. Guíame, Dios, en esto y ayúdanos a recibir lo que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, mira, antes de ir a los primeros versículos que vamos a ver de la carta, quiero darte como algo general, algunos datos ahí de la carta a los Gálatas. Quiero recordarte que,
los que son de aquí saben que normalmente me paso un poquito en el tiempo cuando predico, ¿no? Pero la verdad es de que cuando iniciamos series también saben que el tomar un poquito de tiempo para el contexto y demás, pues nos ayuda a entender la carta, pero también alarga un poquito más la predicación. Entonces les pido su paciencia, ¿está bien? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Quién escribe la carta a Gálatas? El apóstol Pablo. Sí, ahora, ¿para quién la escribe? Pues para los Gálatas. Sí y no, porque Gálatas no era una ciudad, como a diferencia de Éfeso o de Filipo, ¿no? O Corinto, por ejemplo, no eran lugares. Gálatas no era una ciudad, sino que era una región. Y bueno, esta región está en lo que hoy es Asia Menor, donde está Turquía. Se extiende más o menos la región de Galacia, se extendía desde el mar, digamos, el mar que está abajo hasta el mar que está arriba. Era toda una parte, era toda una región ahí en el continente, y ha habido un debate por muchos años que no vamos a resolver el día de hoy, de si la carta fue dirigida a la provincia romana de Galacia o al resto de la región de Galacia. Mira, digo, es mucha historia, pero simplificándolo, básicamente la región de Galacia se dividía en lo que era la provincia de Galacia, que era una provincia que Roma había tomado, una provincia romana, pero no era toda la región de Galacia, era nada más un pedazo que iba desde el sur al norte y se extendía, y el resto que no estaba en la provincia era, pues no era la provincia romana, era la región de Galacia, ¿no? Se le conoce como el norte y el sur, básicamente, así, a grandes rasgos. El debate está si Pablo escribe a los Gálatas del norte o los del sur. ¿Sí estás aquí? Pero la verdad es que sea cual sea de los dos, pues no cambia la interpretación de la carta, no cambia la esencia de la carta, sino que más bien llega a cambiar algunos aspectos históricos de la carta. Cronológicamente, algunos sucesos que pasaron en el primer siglo, en la primera iglesia, llegarían a cambiar dependiendo si fue al norte o fue al sur, pero la esencia, el mensaje de la carta no cambia. No cambia. Ahora, yo soy partidario, y digo yo junto con, o sea, yo estoy en el lado de los que creen que esta carta fue dirigida a la provincia romana de Galacia, porque en esta provincia es donde Pablo en su primer viaje misionero va y funda algunas iglesias, establece algunas iglesias en ciudades como Antioquía de Pisidia, como Listra, Derbe y Iconio. Y si esta teoría es correcta, entonces estamos hablando que la carta a los Gálatas fue la primera carta que escribió Pablo. Y esto es algo interesante, ¿no? Ahora, Pablo establece esas iglesias en esta región y luego se va, pero luego llegan y le informan que hay unos cuates, ciertos hombres llamados, los podemos identificar como judaizantes, que básicamente eran judíos que se habían hecho cristianos, ¿sí? Que estaban confundiendo a los Gálatas, a los cristianos de esa región. Ahora, hay algo importante aquí. En aquellos tiempos, el mundo, por así decirlo, o el mundo conocido de ellos, se dividía en dos grupos de personas. El primer grupo eran los judíos, nacionalistas, orgullosos, somos el pueblo escogido de Dios y nadie más. Y el otro lado, pues eran todos los gentiles que no eran judíos, ¿no? Básicamente los judaizantes eran estos judíos que habían creído en Cristo, pero en Galacia mayormente eran gentiles, no eran tanto judíos, eran más gentiles. Entonces llegan estos judaizantes y les empiezan a decir a estos gentiles, no, si tú quieres ser cristiano, si quieres ser salvo, si quieres formar parte de la familia de Dios, lo que tú tienes que hacer es que tienes primero que venir al judaísmo, que primero hacerte judío, guardar la ley de Moisés, y entonces ya Cristo y lo demás, y ya puedes ser salvo, ¿no? Y formar parte de la familia de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces empieza este asunto de los judaizantes y hacían un fuerte énfasis en que los hombres tenían que circuncidarse. A ver, mis varones gentiles, bueno, ¿quieres ser de la familia de Dios? Pues circuncídate y guarda toda la ley también de Moisés y demás. Cosa que Pablo y los demás apóstoles
no era lo que enseñaban. Entonces vienen estos judaizantes y empiezan a enseñar esto y a confundir y a modificar y a agregar y a alterar el mensaje del evangelio que Pablo y los apóstoles estaban compartiendo, ¿sí? Empiezan a contaminarlo y a agregarle aspectos a la salvación. ¿Quieres ser salvo? Haz esto, haz el otro, haz esto, y empiezan a combinar ahí el asunto. Ahora Pablo nos va a enseñar más adelante que si las obras fueron suficientes o fueran suficientes para salvarnos, entonces la cruz de Cristo fue en vano y nuestra fe es inútil. Iglesia, la carta a los Gálatas se centra en el mensaje de Jesús más nada. Jesús más nada. No se le agrega nada al sacrificio de Jesús. No hay nada que agregar a la salvación que Cristo ganó para nosotros. Y confronta esta doctrina tan inútil y tan peligrosa de méritos, de legalismo, de que quieres una posición de Dios delante de Dios, es un asunto meramente de meritocracia. Confronta este asunto. Confronta esto para exaltar una sola gracia, una sola fe y solo Cristo. Y te repito esto, donde termina el mérito, comienza la gracia. Y a lo mejor dices, bueno, suena muy padre, Jorge, pero y si solo fe y solo gracia, entonces ¿dónde están las obras, no? ¿Dónde quedan las obras? Porque siempre es la cuestión, la gracia, las obras, la fe, las obras, siempre es el asunto, ¿no? Bueno, esta carta está dividida naturalmente en tres partes, por así decirlo, tres bloques. Capítulo 1 y capítulo 2 hablamos de la experiencia de Pablo con la gracia de Dios. Capítulo 3 y capítulo 4 hablamos de la doctrina de la gracia y pone el contraste con el legalismo. Y el capítulo 5 y 6 hablamos de los aspectos prácticos, de la respuesta, el llamado que Dios nos hace en su gracia, pero la manera como debemos responder o como deberíamos responder a esta gracia. 5 y 6 de los capítulos 5 y 6 es el asunto práctico de todo esto, ¿no? Entonces llegaremos ahí, llegaremos a ver qué onda con las obras y con nuestro estilo de vida. Si Dios lo permite, llegaremos en algún mes este año ahí. Pero la manera en la que vives tus buenas obras o malas obras también no contribuyen en nada a tu salvación. Dios no te salva por tus buenas obras y no te deja de salvar por tus malas obras. ¿Tiene sentido? Y bueno, en esta carta finalmente encontramos a un Pablo que está medio enojado, apasionado, que los regaña, que empieza con todo, como vamos a ver a continuación. No vemos a un Pablo cursi y así como romántico que les dice, hermanos, estoy tan agradecido con Dios por ustedes y los amo profundamente. No. Vamos a leer un Pablo que desayunó gallo el día que escribió Gálatas, que se levantó y dijo, a ver, ¿y qué está pasando? Y les escribe fuerte. Porque lo que estaba en juego para los Gálatas y lo que estaban ahí en discusión era la pureza del evangelio, era el mensaje del evangelio y por consecuencia era la salvación de las personas, de otros. Y esta carta, con todo esto dicho, quiero que notes que es una carta que el día de hoy es sumamente importante y relevante para la iglesia de hoy. Porque así como fue para aquellos tiempos, es para hoy también muy importante y muy relevante. Esta doctrina de méritos, de obras, sigue tendiendo a infiltrarse dentro de la iglesia, sigue siendo algo que a lo mejor tú y yo seguimos creyendo y viviendo sin darnos cuenta, y ojalá podamos ir como despertando a este asunto conforme vamos avanzando en la carta, ¿sí? Porque al final sigue siendo tan dañina y tan peligrosa como era antes, el día de hoy. Porque está la pureza del evangelio en juego, está el mensaje del evangelio y está en consecuencia finalmente la salvación tuya, la mía y la de quien les podamos compartir. ¿Sí me estás siguiendo? Así que dicho todo esto, vamos a la carta, por favor. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 9. Vamos a proyectar y voy a comenzar a leer para finalmente voy a ir haciendo comentarios y finalmente vamos a ver algunos puntos que podemos aprender de esta primera parte de la carta.
Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Ok, primer gancho al hígado de Pablo, ¿no? Pablo, ok, si Pablo escribe, hola, soy Pablo, pero dice apóstol, no de hombre ni mediante hombre alguno. Pablo comienza defendiendo su apostolado, defendiendo su llamado. ¿Por qué? Porque los judaizantes, parte de lo que estaban haciendo era menospreciar a Pablo, porque decían, no, él no es un apóstol verdadero, él ni anduvo con Cristo, él ni conoció a Jesús en persona, así físicamente no anduvo con él. Y lo estaban rebajando, lo estaban menospreciando, diciendo que lo que él andaba predicando pues era un invento básicamente. Y Pablo dice, no, espérame. Yo soy un enviado, esto es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Soy un enviado de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Lo que Pablo está diciendo es, mi oficio, mi apostolado, mi llamado viene de Dios. Por lo tanto, ¿sí? Lo que esto representa es que mi mensaje no viene de mí mismo, no lo inventé yo, viene de Dios porque Él me llamó, Él me comisionó, Cristo me lo entregó y Él me mandó. Y dice, y este resucitado. O sea, si ustedes están dudando de mi llamado, pues duden de quien me dio el mensaje también. Porque Cristo resucitado me ha comisionado, me ha enviado. Ahora, ¿qué hacía un apóstol? Básicamente un apóstol era un enviado de Jesús, pero funcionaban como embajadores del Evangelio, como embajadores de Cristo. Es decir, los apóstoles eran enviados para representar los intereses y el mensaje, el discurso de Cristo, no inventándolo, no agregándole, no trayendo de su cosecha, sino que solo eran enviados a lugares a representar quien los envía. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Pablo no agregaba, no contaminaba, no enchuecaba, no torcía el evangelio, simplemente era enviado y lo comunicaba y lo representaba. Esto hacían los apóstoles. Y la Biblia nos enseña que los apóstoles fundaron y supervisaron iglesias, sus doctrinas, sus problemas, de manera relacional, no como dictadores o algo así, sino que ahí estaban. Pero además los apóstoles fueron los responsables de establecer el fundamento de la fe. Lo recibieron y lo establecieron. La Biblia nos enseña que nadie más puede poner otro fundamento sobre el fundamento establecido por los apóstoles. Ahora, no voy a tomar mucho tiempo en esto y no quiero entrar a detalles. Si tú tienes alguna pregunta, en serio lo podemos platicar al final. Pero si tú te preguntas, bueno, ¿los apóstoles existen o no existen? Yo pensaría, y mi opinión en esto, y lo que compartimos en Central Gracia es que sí existen, pero sí, pero no. O sea, dices, bueno, ¿cómo? Bueno, sí, pero no. No existe nadie con el mismo nivel y autoridad y título, por así decirlo, que los primeros 12 y Pablo, porque nadie trae una revelación nueva y nadie puede poner un fundamento nuevo a lo que ya ha sido revelado y ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? No de esa manera, pero sí creemos que hay personas que no con el mismo título, no con el mismo nivel de autoridad, pero creemos que Dios da dones a ciertas personas para edificar la iglesia, ¿sí? Y en la práctica llevar las funciones de un apóstol. ¿Tiene sentido? Fíjate, Tim Keller lo menciona así. Él dice, así que podemos llamar a las personas que tienen dones de liderazgo poco comunes, de entonces y de ahora, apóstoles, con A minúscula. Pero Pablo es un apóstol con A mayúscula, directamente comisionado por Jesús. Los apóstoles con A mayúscula tuvieron y tienen autoridad absoluta. Lo que ellos escriben es la escritura. De manera que si el día de hoy tú te encuentras con alguien que se dice apóstol, que trae una bota plateada y que quiere una alfombra roja o algo así, mejor salte corriendo de ahí. Porque hay apóstoles, sobre todo en Latinoamérica, que se autodenominan apóstoles, que de veras es más un asunto de autoritarismo, de control, y es un asunto muy peligroso, porque coincido con Tim Keller, ¿no? No son apóstoles con A mayúscula, sino con A minúscula. Y hay que entender que no son más espirituales, no son más que nadie, no tienen revelaciones extraordinarias, no tienen
no flotan de santos, ¿sí? Simplemente Dios les ha equipado con dones para servir a su iglesia diferentes a los tuyos. Y tienen tareas diferentes, pero no los coloca en una posición como wow, a ellos no. Los apóstoles de entonces sí, autoridad absoluta, pero a los nuevos que pueden ejercer como algunos dones de apóstol, pues no, al final estamos para edificar la iglesia, ¿no? Y Efesios habla de estos ministerios que sirven para edificar la iglesia. Y bueno, creo que ya fue mucho de apóstoles. Pablo dice, yo soy un verdadero apóstol comisionado, llamado no por hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y esto de lo resucitó de entre los muertos es bien importante, porque la resurrección de Cristo es el fundamento, es lo que termina validando la fe del cristianismo. Pablo en Corintios les escribe y les dice, si Jesús no resucitó, entonces nuestra predicación es en vano y es inútil, y su fe es en vano también. Lo que creemos no tiene sentido si Cristo no resucitó. Y Pablo lo empieza a dejar en claro ahí. A mí no me mandó nadie, a mí me lo dio Cristo, y el fundamento de esto es que Él está resucitado, que Él resucitó, Él me comisionó. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Bueno, esto pudiera ser que había líderes ahí, o que Pablo estaba en una iglesia y dice, bueno, estos hermanos, como yo mando esta iglesia con mis hermanos de Central Gracia, ¿no? Algo así. Pero creo que más allá de cuántos estaban o quiénes estaban con él, creo que este asunto más bien nos muestra que esos hermanos estaban de acuerdo con lo que se estaba escribiendo, lo que iba a escribir Pablo, con lo que iba a comunicar Pablo. Yo, Pablo, y mis hermanos, ahí está lo que les vamos a decir, ¿no? Estamos en un común de acuerdo, coincidimos en este asunto del evangelio. El evangelio nos une, no importa si son 3, 20, 40, 50 o 3, 4, no sé. Estaban de acuerdo con el evangelio que Pablo predicaba. Amigos, iglesia, los creyentes no estamos aislados. Nos une el evangelio, nos une la cruz, nos une la verdad de Cristo. Y si hay alguien el día de hoy que trae una revelación nueva, porque luego sucede, y en estos tiempos donde hay tanta mezcla y todo, la verdad es que luego llegan personas con interpretaciones que en 2000 años de historia de la iglesia nunca habían existido, y entonces llegan con cosas nuevas y dices, ah, caray, qué genialidad de persona que descubrió esto, ¿no? Pero ¿sabes algo? Normalmente cuando esto sucede, terminan siendo herejías y se termina convirtiendo en una secta, cualquier grupo que empiece así. Hay que tener cuidado, iglesia, porque a los creyentes nos une un mensaje, nos une el evangelio, nos une la cruz, y podemos confirmarlo entre muchos. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Estás conmigo? Ahora, Pablo continúa y dice, destinatarios a las iglesias de Galacia, ok, ya hablé de eso, norte, sur, yo creo junto con muchos que fue al sur. Si te perdiste esa parte, regresa a la introducción. Bueno, cuando esté en internet, ahí en YouTube puedes regresar a la introducción, pero creo que fue a la provincia romana de Galacia, ¿no? A las iglesias que Pablo había fundado. Dice, gracia y paz. Escucha esto, por favor, versículo 3, 4 y 5. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, en estos 3 versículos, en las implicaciones de las ideas que hay aquí, encontramos el evangelio en su totalidad. Mira, gracia es el favor, se refiere al favor, al amor inmerecido de Dios. El favor, pues inmerecido de Dios, ¿sí? El favor para las personas, para el ser humano, su amor inmerecido. Lo que implica esto es el total perdón, la total aceptación, la total reconciliación con Dios. Dios no favorece, no va a dar su favor a quien no ama, a quien no acepta, a quien no perdona, a quien, ¿sí estás aquí? Ahora, esto puede sonar extraño porque hay una gracia común, claro que sí, pero lo que implica que alguien le decía gracia de Dios a otra persona es saber que Dios le ama y lo acepta. Eso es a lo que me refiero, ¿sí? Ok, paz, no es un paz como de, sí, tranquilo, Dalai, ¿no? O como es el asunto de
palanca, palanca o algo así, ¿no? Como de calmado, no. Paz para con Dios. No es que no te pase nada malo, es que tú tengas paz para con Dios. Probablemente Pablo tenía esta palabra hebrea de shalom en la mente, que es más allá que solo un paz como un estado, es un asunto de una bendición integral, básicamente. Te deseo todo lo bueno de Dios, todas las bendiciones de Dios a tu vida. Y les dice paz, paz, que tengan paz para con Dios. La gracia y la paz, el favor de Dios y paz para con Él, solo vienen por parte de nuestro Padre. Fíjate cómo continúa, nuestro Padre que envió a Jesús. No viene a través de tus obras, de tus esfuerzos, no viene a través de nada de ti, viene a través de nuestro Padre, que envió a Cristo por medio de Jesús. Porque dice, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados. ¿Por qué la gracia y la paz? ¿Por qué podemos recibirlo? Bueno, porque Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús llevó a la cruz, tomó para sí mismo el castigo. Él pagó por el precio de nuestras ofensas a Dios, de nuestros pecados. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si Jesús tuvo que pagar es porque tú y yo somos pecadores. Si estás aquí, si pagó pecados es porque había pecados que pagar, había quienes eran pecadores. Bueno, ¿qué implicaciones tiene? Que ofendemos a Dios, que somos pecadores. Y dices, bueno, pero yo soy buena persona. No inventes, Jorge, a mí no me vengas a decir que soy malo, ok. Yo hasta dejo que me limpien el parabrisas en el carro y hasta les doy la moneda al final. Pues, ¿qué le hace? Es que yo dono tantos millones a la caridad y pues, ¿qué le hace? Sigue siendo un pecador y sigue habiendo una deuda delante de Dios que tienes que pagar. ¿Sí estás conmigo? Donde terminan los méritos, comienza la gracia. Ofendemos a Dios y nuestras buenas obras no cambian nada de eso. ¿Qué otra cosa implica? Que si Jesús no pagaba por eso, por tus pecados, por tus ofensas, tu deuda hacia Dios, la ibas a pagar tú. ¿Y qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es la muerte. Que la paga de nuestras ofensas a Dios es una muerte eterna. No es una muerte física, es una muerte eterna. Separados de Dios, alejados de Dios. No hay tribunas en el cielo, ¿sí? No hay gradas en el cielo donde dices, bueno, yo voy a estar más lejos porque soy más malo. No. Una eternidad separado de Dios es que no estás en el infierno, no estás en el cielo, estás en un infierno. Alejado de Dios. Y la Biblia dice, es la paga de los pecados y las ofensas a Dios. Y otra última cosa que implica esto, que Él se entregó por nosotros, es que la única manera en que podamos recibir el amor, el favor y la aceptación, su gracia, su paz, tener paz para con Dios, era esa, que Él se entregara a sí mismo por nuestros pecados. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Continúa el texto diciendo, para librarnos de este presente siglo malo. De este presente siglo malo. Y dices, bueno, presente para ellos, pues pasado para nosotros. Pero no. ¿Tú crees que seguimos viviendo en un presente siglo malo? ¿En un tiempo malvado, malo? Claro que sí, es terrible el mundo caído en el que vivimos y lo que vemos. Mi esposa me estaba contando ayer una noticia que sucedió en Gaza, Israel, de cómo una doctora perdió a todos sus hijos casi. O sea, es una cosa, de verdad, es increíble. Claro que seguimos en un tiempo malo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde reina el pecado, donde el humano exalta lo que Dios rechaza y el humano rechaza lo que Dios valora o lo que Dios exalta. ¿Qué otra implicación tiene? Que somos prisioneros. Cuando la palabra dice que vino a liberarnos del presente, esta palabra de liberarnos es que nos rescató. No es un asunto como de que abrió la puerta para que saliéramos, es un asunto que estábamos esclavizados, prisioneros, sin poder salir, y Él vino a rescatarnos. Vino a rescatarnos de eso. Somos prisioneros, estamos esclavos en este mundo malo, esclavos del pecado. La Biblia enseña que estamos muertos en nuestros delitos y transgresiones y que necesitábamos un rescate, un salvador.
Quizá ni sabías que necesitabas ser rescatado, quizá ni sabías de tus ofensas a Dios, quizá ni sabías que necesitabas un Salvador, pero Jesús ya vino y Él ya murió por ti. Y si pones tu fe en Él y decides seguirle, su salvación está para ti. Pero escucha, también lo hizo, dice esto, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y me encanta esto, iglesia, porque la salvación, el rescate de Cristo no tiene que ver contigo. Fíjate bien lo que dice, por voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Dónde figuramos tú y yo ahí? ¿Dónde levantamos la mano para decir, hey, poquito crédito acá? ¿No, verdad? Fue la voluntad de Dios, la salvación es del Señor, de principio a fin. En tu vida, en mi vida, no lo planeamos, no lo queríamos, no lo buscamos, no lo merecíamos, pero fue obra de nuestro Padre, dice Pablo. Fue su voluntad, por pura gracia, sin merecerlo, sin buscarlo. Nuestra salvación nunca se ha tratado de nuestras buenas obras, de lo que nosotros podemos hacer para Dios, ¿no? Sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Y por ese gran amor, misericordia, gracia y paz que Cristo ganó para nosotros al rescatarnos, versículo 5, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, este es el Evangelio. Jesucristo vino a este mundo para la gloria de Dios y por su voluntad, y murió por nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para darnos una nueva vida, esperanza, para darnos un futuro en la eternidad con Él, para darnos un nuevo corazón. Cristo vino a morir por nosotros, a pagar esa deuda que nos separaba de Dios. No hay puntos medios, ¿sí? O estás sin Cristo, siendo prisionero del presente siglo malo, enemistado con Dios, nos enseña la palabra, alejado de Dios, peleado con Él, sin nada que puedas hacer para reconciliarte con Él. O estás en Cristo, perdonado totalmente, amado totalmente, reconciliado completamente, justificado, redimido completamente. Gozas del privilegio de ser adoptado como hijo, como hija de Dios. Para siempre. Si estás acá, puedes pasar acá en Jesús. Pero si estás aquí, no regreses ahí. No regreses allá. No puedes volver a enemistarte con Dios. Porque si la salvación no la ganamos, no la podemos perder. Es del Señor. Dios no va a faltar a un nuevo pacto que ha hecho en la sangre de Cristo por nosotros para decir, ahorita te lo quito, ahorita te lo regreso, ahorita te lo quito. Nuestro Dios es fiel. Y si tú entregas tu vida a Cristo, rindes tu vida a Él, crees que Él murió, pero resucitó también, y le entregas tu vida y te arrepientes de tus pecados, decides cambiar tu mentalidad, cambiar de rumbo tu vida y decir, no, yo voy a seguir a Jesús ahora. Ya no voy a seguir por ahí, voy a ir para allá, voy a seguir a Cristo, y cambias tu mentalidad, cambias tu mente acerca de tu propia vida, tú puedes recibir esa paz para con Dios, esa salvación. Y bueno, generalmente las cartas de Pablo lo que seguiría sería pues como una adulación, ¿no? Como una alabanza a los hermanos y decirles, le doy gracias a Dios cada que me acuerdo de ustedes y bla, bla, bla. Pues ahora no, siguiente gancho al hígado, fíjate, dice, acuérdate que desayunó gallo. Versículo 6, dice, me maravillo. Y esto es, o sea, esto no es como, qué maravilla, ¿no? Qué padre, no es, ¿qué les pasa? Estoy sorprendido, ¿qué están haciendo? No me entra en la cabeza qué está pasando con ustedes. De qué tan pronto ustedes hayan abandonado, dice. Y hayan abandonado en griego, esta palabra, esta frase en el griego está en suena como pasado, ¿no? Como que ya lo hicieron, pero está en un tiempo presente. Es decir, lo estaban abandonando, estaban dejando la gracia de Cristo, estaban abandonando la gracia de Jesús que ellos habían recibido. Estaban haciéndolo, por eso Pablo les escribe, porque si ya lo hubieran dejado, pues ya para qué les manda una carta y lo regaña, ¿no?
Pero todavía había tiempo de que entraran en razón, y Pablo les dice, estoy maravillado de que esto está pasando. Y algo importante es que también esto de hayan abandonado, el verbo está está a tiempo presente, pero también está en una voz pasiva. Esto lo que nos dice es que alguien más los estaba haciendo abandonar la gracia de Cristo, que alguien más los estaba llevando ahí, pero que las consecuencias eran de ellos. ¿Sí me está siguiendo? O sea, Pablo le está diciendo, no me entra en la cabeza cómo están dejando que otros vengan y los estén haciendo abandonar la gracia que han recibido en Jesús. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Están abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Nuevamente, aquel que los llamó. Tú y yo estamos fuera de la ecuación. Tú no levantaste la mano diciéndole, Dios, aquí estoy, yo te estoy llamando a ti, ¿me haces caso? Hey, veme, no. Dios te llamó a ti por pura gracia y por su amor por ti. Nada más. Él nos llamó. Pero estos Gálatas estaban abandonando eso. Ellos no estaban valorando, estaban pisoteando, por así decirlo, el sacrificio de Cristo, para seguir un evangelio diferente, dice versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, están dejando a un Dios bondadoso que entregó a Cristo, que les dio su favor en Cristo Jesús para seguir. Se están dejando engañar por estos cuates, ¿no? Estos judaizantes, y están abandonando esto para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, dice Pablo. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces y de qué tantas maneras tú y yo llegamos a abandonar el favor de Dios que hemos recibido en Cristo? Por querer ganárnoslo, por querer pensar que somos merecedores, o sea, ¿de qué tantas maneras llegamos a menospreciar el sacrificio de Jesús y la gracia que hemos recibido en Él? Bueno, Pablo dice, están yéndose para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio, no hay A y B, no hay versión beta, un 0.1, no hay otro diferente. Estos cuates los están queriendo, los están perturbando, esto es, los están alborotando, los están agitando, los están confundiendo. Y nomás quieren pervertir, deformar, voltear, torcer, enchuecar, hacer diferente el evangelio de Cristo. Y esto es bien importante porque vamos a ver en esta carta que estos judaizantes, como lo dije al principio, lo que decían es, hey, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres formar parte de la familia de Dios? Pues vente primero a obedecer la ley de Dios. Vente primero a cumplir la ley. Hombres, vénganse y pásenme el pedernal, porque el pedernal era el cuchillo de piedra con el que los circuncidaban. ¿Quieren, hombres, venirse acá? Imagínate los gentiles que hubieran dicho. Y aún así, imagínate, aún así, con todo su sistema religioso, los judíos, y lo que les están pidiendo, aún así, se estaban dejando engañar. O sea, de veras a veces creo que somos bien duros de cabeza, de corazón, y ahí va, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios, que ellos les están queriendo obligar a cumplir. Mira, Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí, ¿no? Y los 10 mandamientos, por ejemplo, forman parte de esta ley. Pero había un montón de leyes jurídicas, ceremoniales, sociales, había un montón de leyes para ellos. Y las leyes son los estatutos perfectos de un Dios justo, de un Dios santo, de la manera que Dios de la manera que Dios le está diciendo a su pueblo, así nos vamos a relacionar ustedes y yo. Así es como ahora va a ser las cosas, así es como van a ser perdonados sus pecados, así es como vamos a poder tener paz ustedes conmigo, ¿no? Como va a haber paz entre nosotros, por así decirlo. La cosa es que este sistema de leyes nadie lo pudo cumplir jamás. Ningún ser humano en calidad solo de ser humano pudo cumplir esta ley. Entonces, por lo tanto, nunca fue un sistema en el que pudo lograr una paz con Dios permanente y un perdón de pecados permanente. No se podía, no se pudo. Por eso Jesús
vino a este mundo. Por eso Dios envió a Cristo a morir por nosotros, para ofrecernos un nuevo pacto, una nueva manera en la que pudiera haber paz entre nosotros y Dios, y una nueva manera en la que pudiera haber perdón de pecados para nosotros. ¿Sí estás siguiéndome? Ya no es el tema de las leyes, de que tenemos que esforzarnos y seguirlas y cumplir para estar en paz con Dios, para el perdón de nuestros pecados. No, Cristo vino a cumplir lo que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir, para recibir la paz, la gracia, el amor, el favor de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y dice Hebreos que el sacrificio de Cristo es válido una vez y para siempre. ¿Sí me estás siguiendo? Y creo que este es realmente la parte más escandalosa de la gracia de Dios. Y es lo que más le da rabia a los que luego son muy legalistas, que no se trata de nosotros. La salvación no se fundamenta en méritos y en buenas obras, sino en la voluntad, el favor y el gran amor de un Padre fiel, bondadoso, que ha creído tanto en ti que vales la pena, que mandó a Cristo a morir por ti. Y no me importa si te crees tú el día de hoy bien religioso, bien santo y bien que no sé qué, no, de veras piénsalo. Pablo nos va a enseñar más adelante que si rompes un aspecto de la ley, la rompes toda. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo soy perfecto, yo cumplo la ley? Nadie, solo Cristo. Y aún así, con nuestras fallas, con nuestros delitos tan graves delante de un Dios justo y bueno y santo, mira, es tan grave el pecado delante de Dios que el castigo es una eternidad separados de Dios. Piénsalo. No es cualquier cosa, ¿verdad? Pero aún así, siendo tan grave el pecado, tan feo este asunto y tan difícil a veces de asimilar, y tantas veces que fallamos tú y yo, aún así, Dios te ha amado tanto que entregó a Cristo y lo envió a morir por ti. No son tus obras, es su amor por ti. Es su gracia y su favor para ti mostrado en Jesús. Donde termina el mérito, comienza la gracia. Y quizá dices, ok, creo en Jesús, pero ¿qué de malo tiene pues querer portarme bien? ¿Qué de malo tiene agregarle un poquito buenas obras al asunto de la salvación? ¿Qué de malo tiene querer, sí, creer en Jesús, ser salvo por medio del Evangelio, pero también pues ¿qué tiene que yo me quiera portar bien? Y honrar a Dios y obedecer la ley. Bueno, pues para empezar no vas a poder obedecer toda la ley, pero si quieres portarte bien, pues no tiene nada de malo, realmente no tiene nada de malo. Somos llamados, y entre más crecemos a la imagen de Cristo, creo que hay cosas que cambian en nuestra vida y hay una santificación progresiva, pero esto es progresiva. No te vas haciendo peor con los años, deberías decirte más como a la imagen de Cristo, ¿sí? No tienen nada de malo, pero tus buenas obras no contribuyen en nada para tu salvación. Tus buenas obras no contribuyen en nada para que Dios te llame y no contribuyen en nada para que Dios te ame más o su amor cambie por ti. En nada. ¿Sí me estás siguiendo? Y esto era lo que los judaizantes estaban olvidando, los gálatas estaban olvidando y lo que tú y yo olvidamos muchas veces. Lo importante para la salvación, para recibir el amor de Dios, su gracia, su paz, ser de su familia, ser adoptados, no es lo que tú puedes hacer por Él, es lo que Cristo ya hizo por ti. ¿Sí me estás siguiendo? Pablo dice, estaban abandonando a Dios su favor para seguir otro evangelio que no es que haya otro, dice. Iglesia, el evangelio es Jesús más nada. Porque si le agregas algo, lo que sea, cualquier obra, cualquier creencia, cualquier ahí de que sí creo en Jesús, pero también creo que el cosmos me llama. Lo que sea que le agregues, invalida el evangelio. No lo cambia poquito, lo invalida. Ya no es el evangelio. No es que haya otro, es que no es.
¿Conoces las farmacias similares? Lo mismo para más barato. Del doctor ahí bailando la cumbia, ¿no? Fuera ahí la botarga. ¿Alguien tiró a una de esas botargas en sus tiempos rebeldes de juventud? No. Yo. No, yo tampoco, pues, pero eran tiempos violentos, ¿no? Pero, ok, venden el medicamento de patente, ¿no, verdad? Te venden algo que según es igual, pero que nadie sabe si funciona o no, aunque tiene el mismo activo, nadie sabe si funciona porque no tienen los estudios. Ahora, agua y vinagre, ¿se ven igual, sí o no? Y el vinagre tiene un montón de agua, ¿sabías? Tiene un montón de agua, pero no es agua, ¿verdad? No es agua. Aunque parezcan iguales, no es lo mismo. Puede tener poquito de agua o mucho de agua, pero no es agua. Huele diferente, sabe diferente, se usa para otra cosa. ¿O quién quiere un vaso de vinagre con mucho hielo ahorita? Para el calor. ¿No, verdad? Pues claro que no. Es totalmente otra cosa. Bueno, así como los similares, que nadie sabe si va a funcionar, porque aunque sean según iguales, como el vinagre, que tiene mucha agua, pero no es agua, aunque parezca, no es lo mismo. No es lo mismo. A veces creemos en el Evangelio y sí, recibimos enseñanzas o creemos cosas que tienen mucha parte del Evangelio. Si Cristo murió por ti, si su sacrificio, la cruz, la gracia, el perdón de pecados. Pero luego viene esto que lo hace totalmente otra cosa, ¿no? Pero si verdaderamente quieres ser salvo, pues pórtate bien. Porque uno nunca sabe. ¿Qué es eso? Sí, no, si creo en Jesús, murió por mí, pero si quieres que Dios te acepte, si quieres su favor, si quieres que te ame más, pues entonces haz más, pórtate bien, agarra la onda, mi chavo, ¿no? ¿Qué es eso? Iglesia, el falso evangelio, cualquier falso evangelio te va a decir tienes que hacer para ganar. El verdadero evangelio te dice Cristo ya lo hizo, Cristo ya lo pagó. Y cualquier añadidura invalida el evangelio de Jesús. Y dice el versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, versículo 9, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Pablo utiliza esta exageración y dice, mira, ya sea yo o un ángel que venga aquí, o quien sea, ¿sí? Que les predique algo diferente a Cristo resucitado, a la cruz de Jesús, suficiente para salvarles, que sea anatema, que la maldición de Dios caiga sobre él, que la ira de Dios, que el castigo de Dios sea sobre él. Esto no es cualquier cosa, iglesia, esto era algo, o sea, Pablo estaba enojado. O sea, de veras, Pablo tenía... O sea, que Pablo diga esto no es cualquier cosa, pues. Es algo muy fuerte. Si alguien les predica otra cosa, la van a pagar caro con Dios. Iglesia, si hoy en día te predican otra cosa, ellos se las van a ver caros con Dios. Porque el mundo está, de veras, y cada vez vemos cosas dentro de la iglesia cristiana más sorprendentes. Dentro de la iglesia cada vez hay más, se llena más de este sincretismo religioso, ¿no? Esta combinación de ideas, de creencias, de sí creo en esto, pero también creo en esto. Que cada vez hay más y más de esto. ¿Quieres encontrarte con Dios? ¿Quieres empezar una relación con Dios? Bueno, primero tienes que sanar tu niño interior. Primero tienes que restaurar y sanar toda tu alma y todo tu corazón para entonces que puedas recibir de Dios y encontrarte con Él. ¿Qué es eso? Entonces, ¿por qué murió Jesús? Si tú lo podías hacer. ¿Quieres formar parte de la familia? Es bueno, vente a estos primero, segundo, tercer curso para que entonces puedas conocer a Dios y a ver si entonces ya eres, bueno, si no, ahí vemos, ¿no? ¿Qué es eso? Iglesias, y escúchame, tengo un punto más adelante de lo que voy a decir, pero hay iglesias el día de hoy donde las mujeres todavía deben de vestirse con faldas largas, con velos en la cabeza.
Los hombres llegan con zapato boleado de vestir, ¿no? La corbata de David morada con la estrella ahí, perdón, la estrella de David ahí, la corbata morada y la estrella acá en full print, toda. Y llegan así a la iglesia, y si no llegan así, entonces son inmundos, no pueden estar en el altar. El evangelio de la prosperidad, que no es que haya otro evangelio, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa totalmente. Bueno, ¿qué te dice? Dios no te quiere pobre. Si estás pobre es porque no tienes fe. Da tu dinero, da tu casa, da tu carro, da todo lo que tengas, hasta los calcetines, échamelos, de algo servirán. Y si no das, no tienes fe. Es más, y a medida que das, es el nivel de tu fe. ¿Sí me estás siguiendo? Y si quieres que Dios te bendiga, tienes que dar. Si tienes mucho tiempo en la iglesia, había esta canción cuando yo estaba chiquito que decía: si das 1 centavo, el Señor te da 2. ¿No? Como le hace mi hija chiquita. O sea, como si Dios fuera un banco, ¿no? Dios, ahí te va mi centavo, échame 2. Claro que no. Lo he dicho antes, esto de la palabra de fe, y lo traje ahorita porque lo recordé en la semana, escuché una predicación que dije: ¿qué es esto? Arrebata, declara, manifiesta, ¿no? Tú di y el Señor te lo dará si lo haces con fe. Esta semana escuché un mensaje que decía que si tú quieres un milagro en tu vida, tienes que tener la fe para que suceda. O sea, piénsalo bien. Claro que debes creer en Dios, pues si no, entonces, ¿qué estás esperando, no? Pero decir que para que un milagro te pase, tienes que tener la fe para que te pase, entonces si no te pasa, ¿qué? No tienes fe. ¿Te das cuenta la carga que supone? Eso no libera, eso esclaviza a cualquiera. O sea, si yo me enfermo y oro y oro y oro y declaro y arrebato las bendiciones, las promesas y Dios, ahí están, yo te lo quito y que no. Pero Dios no me sana. ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde está su soberanía? ¿Dónde está su plan, su propósito? ¿Dónde está? No, yo no le llegué al precio a Dios, por eso no lo hizo, no tuve suficiente fe. Pero si le hubiera llegado, entonces sí. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué es eso? Iglesia, que no te den gato por liebre, de verdad. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor y el amor de Dios. Cristo lo hizo en la cruz y tú y yo debemos descansar en eso. Y vivir confiados en su gracia, en su amor y descansar en eso. Una vez hijos, una vez hijas, hijas para siempre. Y aunque Dios no apruebe todo lo que hagamos, nunca perdemos su amor. ¿Sí me está siguiendo? Voy a brincarme toda esta parte porque la verdad es que, bueno, esta no, la que sigue. El asunto con la gracia y las obras es que muchas veces empezamos al revés. Empezamos tratando de dirigir nuestro buen comportamiento y no con el evangelio, no con la gracia de Dios. Y lo que si tú enseñas o tú te esfuerzas primero por cambiar tu comportamiento en lugar de por creer, conocer y crecer en Cristo y acercarte a Jesús, lo único que vas a provocar es vivir en mero legalismo, que te va a terminar esclavizando de pies a cabeza porque no vas a poder y nunca te vas a sentir suficiente delante de Dios. ¿Me estás siguiendo? Pero muchas veces empezamos al revés. Iglesia, primero es el evangelio, luego son las obras. No lo inviertas porque entonces no hay fruto, solo hay legalismo, y un legalismo vacío que cansa, que aleja y que no salva a nadie. Nunca va a salvar absolutamente a nadie. Ahora, yo te decía de las mujeres con velos, con faldas, con los hombres con el zapato. Mira, si alguien quiere venir así, bienvenido, qué padre, de veras, no pasa nada. Es más, el siguiente domingo me voy a traer mi corbata con full print de la estrella de David y ahí, no se crean, ni tengo una, pero de veras, si alguien quiere venirse así, no pasa nada. Pero que no creamos que por esa razón somos salvos, somos más espirituales, somos más santos, porque me he visto diferente, la presencia de Dios es mejor, porque yo me he visto así, si no, no siento la... No creamos nada de eso. Es en Cristo donde está el favor y el amor de Dios para nosotros. Y esta es la parte que me voy a brincar porque ya voy
tarde. Regresando al punto, cualquier añadidura al evangelio invalida el evangelio. ¿Sabes algo? A todos nos gusta creer que podemos ganarnos las cosas, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Conozco personas que les molesta que les invites algo, imagínate. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te quiere pagar algo, te da un regalo? ¿Lo recibes? Conozco personas que si no, en serio, que si no les das el regalo caro, entonces te hacen el fuchi. Porque ¿sabes algo? Tenemos un orgullo tan alto que nos cuesta valorar lo que no nos llega al precio. Tenemos un orgullo tan alto que nos cuesta valorar el sacrificio de otros, incluyendo el sacrificio de Cristo. No nos gusta sentirnos que le debemos nada a nadie, no nos gusta sentirnos menos, no nos gusta sentirnos opacados, no nos gusta sentirnos que perdemos el control, que no tenemos el poder, no nos gusta que alguien venga y nos diga que estamos equivocados. Pero ¿qué crees? Eso es precisamente lo que hace el evangelio. Nos viene y nos dice que le debemos a Dios el pago, justo pago por nuestros pecados. Nos dice que no somos capaces de salvarnos nosotros mismos, que debemos humillarnos delante de Dios, que estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y transgresiones, que no tenemos esperanza si nos basamos en nosotros mismos, que dependemos de Jesús. Pero somos tan orgullosos que a veces actuamos como si Dios nos debiera algo, como si Él tuviera que pedirnos perdón, como si nos tuviera que pedir permiso. Nos encanta creer que lo tenemos controlado y que lo podemos lograr nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí me está siguiendo o no? Por eso las predicaciones de motivación personal, superación, pues son tan populares hoy en día, porque nos encanta escuchar que podemos. Tú puedes, ánimo, el potencial está en ti, lo que tú necesitas está dentro de ti, descúbrelo. Pero el evangelio te dice, no puedes hacer nada, Cristo lo hizo por ti. Entrégale tu vida a Jesús, cree en Jesús, sigue a Jesús. Eso es todo para caminar en la vida que Dios tiene preparada para ti. Eso es todo. ¿Cuántos quieren caminar y vivir la vida que Dios ha preparado para ustedes? Y si alguien te predica algo diferente, aunque parezca de limón, pero que sepa Jamaica, que no te den gato por liebre, iglesia, se las verán con Dios. El evangelio es uno solo, no hay más, no hay añadiduras, no hay nada que hacer, porque de hecho no hay nada que podamos hacer. 3 puntos para comenzar a cerrar este mensaje. Mira, primer punto, somos llamados por gracia, no por currículum. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, ¿sabías esto, verdad? Se desayunaba cristianos, ¿no? Perseguía cristianos para el desayuno. Y aún así Dios lo encontró, Jesús lo llamó y lo comisionó. Tu valor no viene de lo que tú haces, tu llamado no viene de tu currículum o tu historia, buena o mala, no viene de ahí. Tu salvación no se basa en tu historia, en tu historial. Muchos quizá piensan hoy, bueno, Dios me va a usar cuando yo sea mejor, Dios me ama más cuando sirvo más, Dios me escucha más cuando me porto bien. Iglesia, una vez en Cristo, estamos en Cristo para la eternidad. Tu identidad no depende de tu desempeño, depende del llamado de gracia que Dios ha hecho sobre ti. No fuimos salvados por ser buenos, fuimos salvados porque Dios es bueno. Y si tú vives hoy en constante condenación y culpa, sintiéndote que no eres suficientemente bueno para relacionarte con Dios, que no alcanzas a llegar al amor de Dios, que Dios no te ama, que Él no te bendice porque no eres bueno, déjame decirte que ninguno lo somos. Pero Cristo abrió un camino nuevo en su sangre para que pudiéramos tener una relación con Dios, ser aceptados por Dios, reconciliados con Dios, para que disfrutes su completo amor, su completo favor, su completa aceptación y gracia. Ninguno somos suficientemente buenos, pero en Cristo tenemos acceso al Padre. Punto número 2.
Bueno, antes del punto número 2, nada más, si tú vives en esta condenación, cree lo que Cristo ha hecho por ti, pero también yo quiero animarte que si tú vives en un asunto de un pecado deliberado, que tú sabes que la has regado delante de Dios, que la estás regando delante de Dios, ese camino que Cristo abrió te permite venir delante de Dios todos los días, todo el tiempo, a pedirle perdón a Dios, a reconciliarte con Él y a seguir adelante en tu vida. Cristo no va a volver a venir a morir por ti, ya lo hizo, y puedes gozar de esta relación que hay con Dios en Él. Punto número 2, el Evangelio no se mejora, se cree. No hay múltiples versiones del Evangelio, no hay un Evangelio light, no hay un Evangelio plus, no hay un Evangelio 2.0, hay uno solo, es Jesús más nada. Si tú intentas agregar algo a la licuadora y a la ecuación, terminará en legalismo nada más. Quizá tú no crees en la circuncisión hoy como aquellos días, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te ama más cuando oras más? ¿Tú crees que tu salvación depende de tu comportamiento? ¿Tú crees que debes ganarte la bendición de Dios? Si estás creyendo esto, creo que estás en un evangelio diferente, porque creer en eso no salva a nadie, esclaviza a la gente. Jesús no necesita mejoras, su cruz es suficiente, cree en lo que ya fue hecho por ti. Punto número 3, no juegues con la verdad, vívela y compártela. La pureza del evangelio no es un asunto teológico, debate teológico, no es una diferencia de opinión, es una cuestión de vida o muerte eterna. No importa si te predica fulano de tal, el ángel mismo que bajó del cielo, fulano que llena estadios, si alguien te predica algo diferente, se las va a ver con Dios. Algo que se aleje de la suficiencia del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo, cualquier otra cosa, la pagará con Dios en la eternidad. De eso se trata la salvación, de Cristo resucitado, de Cristo crucificado en la cruz y Cristo resucitado para el perdón de tus pecados. Y eso es suficiente. Muchos creen, y esto tendrá que ver con la predicación la siguiente semana, pero muchos predicadores, muchos líderes hoy viven con el temor no de Dios, del hombre, de la gente. No quieren sonar radicales, no quieren incomodar, quieren nomás adornar las cosas. Pero el evangelio no es una sugerencia, es una verdad absoluta y no la tenemos que maquillar, no la podemos maquillar. No diluyas el mensaje, no modifiques la cruz para que sea más popular. Comparte la verdad de Jesucristo. Predica a Cristo y vive por Cristo. Y es mi deseo y es mi oración que como iglesia, dentro y fuera de la iglesia, podamos ser una verdadera central de gracia. Que podamos verdaderamente guiarnos y vivir nuestras relaciones unos con otros aquí, pero también allá afuera, guiados por la gracia que hemos recibido, guiados por el amor de Dios, por la suficiencia que hay en la cruz, sin legalismos, exaltando a Cristo en lo que hacemos. Mira, podemos pensar que una mujer llegue con una falda larga y un velo y puedes decir, órale, no, qué religiosa, ¿no? Pero ¿qué hay de alguien que llegue, de un hombre que llegue en falda? ¿Qué va a pasar de alguien que llegue qué vas a hacer? No, tú no entres aquí. Mi deseo y mi oración es que podamos romper estos moldes en nuestra cabeza, podamos vivir en la libertad de Cristo, que vamos a ver eso después. Pablo dice, hemos sido llamados a libertad, pero no demos eso como excusa para la carne, sino para servirnos unos a otros en amor. Pero ya llegaremos a esa parte en la carta. Que podamos vivir en la gracia de Dios. Y con esto termino. Este es el corazón de la carta, es el corazón del evangelio. Jesús no necesita tu ayuda para salvarte. ¿Sí me escuchaste? Jesús no necesita tu ayuda para salvarte. Él lo hizo todo, pagó todo, cumplió todo. Es Jesús más nada. Y si tú quieres añadirle algo, piensas que tus obras, esfuerzo, servicio, obediencia mejoran lo que Cristo hizo o te posicionan más arriba,
delante de Dios, de su amor, de su favor, tú estás diciendo a grandes rasgos que su cruz no fue suficiente. Pregúntate, ¿has estado creyendo un evangelio falso? ¿Sientes que estás cansado de intentar ser suficiente para Dios? ¿Sientes que necesitas hacer más para merecer su favor y su amor? ¿Tu vida se ha basado solo en tus méritos delante de Dios? Si este es tu caso, yo creo que Jesús te está llamando a regresar a la verdad, a volver a la verdad de que no es lo que tú haces, es lo que Él hizo y eso es suficiente. Donde termina el mérito, comienza la gracia. Jesús más nada. ¿Me acompañas a orar?